ubicación de los aztecas se centraron en el lago de Texcoco, que se encuentra rodeado entre montañas, volcanes y se expandieron hacia otros estados como Oaxaca, Morelos, Puebla, México y entre otros lugares. La historia de los aztecas, mejor conocidos como mexicas, son una cultura prehispánica. Es una antigua civilización que data en los siglos XIV, XV y XVI. Ellos fueron los primeros fundadores de la entidad política territorial más grande y poderosa de la región hasta la llegada de los conquistadores españoles. Fue en el siglo XV el Imperio Azteca, que es famoso porque estableció un vasto imperialmente organizado por los conquistadores españoles y sus aliados tlaxcaltecas. La escritura y lengua. La escritura se realizaba mediante pictogramas para transmitir sonidos como ideas. Ellos fueron los primeros en formar el sistema numérico, la literatura y los símbolos, y también el calendario. También la lengua son utoaztecas, hablando en el actual México, que está combinado con el español que actualmente... La vestimenta de los aztecas. Las personas de alto rango podrían ponerse joyas y máscaras de distintos colores. En cambio, la clase trabajadora solamente podía y tenía las posibilidades de tener ropas blancas y hechas de algodón. Los plebeyos solamente podrían ponerse cosas más sencillas que era el ayate. Su gastronomía está basada principalmente en el frijol y el maíz. Su jerarquía empieza por el rey, después los sacerdotes, guerreros y al final los nobles. Más abajo de esta pirámide encontramos a los artesanos y a los comerciantes. Mucho más abajo encontramos lo que son la clase trabajadora. Se caracterizaba principalmente por relacionarse con otras culturas como las toltecas. Una de sus principales tradiciones es el chocolate, que está hecho de cacao. El cacao lo utilizaban antes como moneda de cambio. Y mi compañera va a explicar el siguiente tema. Y a mí me toca ahondar en el tema de la religión y los ritos de los aztecas, los hábitos sociales de los aztecas y las formas de organización y grupos de parentesco. Los aztecas practicaron 3 tipos de ritos sangrientos, los cuales consistían en las efusiones o autosacrificios de sangre, la guerra con sus rituales asociados y los sacrificios agrarios. Esta urna nos representa donde ellos, al sacrificar a la persona a que iban a ofrendar al dios, ponían aquí su corazón. También podemos ver aquí la representación de un dios donde se ofrecía como ofrenda, en el cual representaba donde le quitaban la piel a la persona sacrificada y ellos se los ponían sus pieles. Aquí se puede apreciar parte de las pieles que ellos tenían y en lo que es la zona de la cara se la ponían como máscara, todo como ofrenda a sus dioses. Ya. Entre los hábitos sociales de los aztecas podemos ver estos perros llamados perritos xoloscuincles, los cuales ellos criaban para poder alimentarse de ellos. Estos perros hoy en día todavía son muy valorados, son unos perritos que creo que no tienen pelo y que para ellos era fuente de su alimentación. 3. Bueno, dentro de las formas de organización y grupos de parentesco, podemos ver que se medían por escalas jerárquicas, las cuales consistían en el gobernante, en los guerreros y en los sacerdotes, los cuales podemos ver aquí como ejemplo que se podía distinguir la jerarquía de ellos a través de sus ornamentos que ellos utilizaban, todos sus accesorios, todo lo que era nada más para los guerreros, los sacerdotes y los miembros de la alta élite a los que ellos consagraban. Cabe mencionar que no todos usaban los accesorios que nada más estaban destinados para la nobleza.
Bueno, les voy a platicar sobre los roles de género, sobre los aspectos arqueológicos y los problemas socioculturales en la época de los aztecas. Para empezar con los roles de género, pues en esos tiempos se consideraba un poco machista porque las mujeres hacían ciertas tareas que los hombres también hacían, pero las completaban. Esos roles, esas actividades que hacían eran completar como las guerras, las conquistas, los rituales públicos y el cobro de tributos. La tarea que tenían las mujeres ocupaban actividades internas, como los rituales hogareños, el beneficio económico de las familias, las administraciones de las casas, eran encargadas de las producciones textiles y los diversos productos para el trueque. Por otro lado, en los aspectos arqueológicos, el imperio azteca surgió en la zona central de Mesoamérica en el siglo XXI, antes de la conquista española. De los más importantes, la pirámide de Teotihuacán, Tlatelolco, pirámide de Cuicuilco, Malinalco y Xochicalco. Los problemas socioculturales para la administración del imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. También las leyes aztecas eran muy reservadas y los castigos variaban según el delito y el infractor. Los sacerdotes eran también encargados del control del cumplimiento de las normas y de hacer justicia. En las sociedades aztecas se dividían de diferentes grupos y todos esos grupos tenían diferentes funciones, pero los grupos eran dueños de la mayoría de las tierras, no pagaban ningún tributo y controlaban el estado azteca. Cultural se constituye una herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros característicos y se manifiestan en lenguas, rituales, actos festivos, música, etc. Existen grupos étnicos en esa cultura que son los chalcas, tepanecas, tlahuicas, tlaxcaltecas, xochimilcas, otopame, popolocano, totonaco, huasteco y los chalcas.